Tu dispositivo de audio ha captado las señales del tiempo del efecto Titor. Bienvenido al podcast más paranoico de Internet. El 2 de noviembre del año 2000, En los foros del Time Travel Institute el usuario Time Travel-al-piso 0 empezó a revelar información, sobre los posibles futuros. A los que nos enfrentaremos como humanidad. aunque muchas cosas no sucedieron. Con su paso se creó una estela de duda. La información que conocemos. Y a esto le llamamos El efecto. La imagen de un cuarto con una gran mesa y rostros anónimos que dominan y deciden el mundo es algo que ya es familiar para todos. Pero, ¿qué tan real es esto? Hoy hablaremos de algunas de las familias más poderosas del mundo que están tras grandes corporaciones, sistemas bancarios y para muchos, tras el orden mundial. Diablo, siempre lo supe. Yupa, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Estos son los suegros que me merezco. Sí, Esas sí, son las familias que no sé por qué no hemos, dominado, que no hemos suplantado. Pues es que no las podemos dominar porque ellos son los que dominan, güey. Viajando en el tiempo deberíamos haber llegado y como, ¿qué hubo? ¡Sácate! Voy a cambiar aquí mi apellido. Corrector, por favor. Si fuera por el apellido, o sea, si fuera solamente porque el apellido se parecen, vaya y venga. Con un Pero demonio. Lo no creo que faltaba. funcione así. Sí, puede que no sea suficiente. Bueno, hay algunas cosas en las que es un poquito más complejo que eso. Ujú. Estas familias son un poquito más tradicionales, bueno, no sé si más tradicionales o menos tradicionales en algunos casos. Hay de todo. Depende a quién le preguntes. Sí, hay de todo, hay de todo. Y depende de cuál sea el modelo a seguir, es verdad. Sí, sí, sí. La verdad es que esa es la chica que nos merecemos. Una chica con un apellido, no sé, Morgan nos viene bien. Bush también. ¿Usted saldría con alguien por posición? Uy, No sé, supongo. Sería interesante, por lo menos una cita, a ver. Tin. Así que ya, sí, típico meme. En un restaurante fino y uno, disculpe, ¿hay chicharrón? ¿Y los chicharrones? Y los chicharrones, disculpe, en esta mesa faltan chicharrones. Claudio, por favor. Disculpe, tráigame su mejor Coca-Cola, por favor, gracias. Esta Coca-Cola está tibia y la escupo. Sí, sí. O sea, pues no parece, pero nosotros somos de alta cuna. tal Pues cual. porque estaba en el segundo piso, por eso era alta. Ah, Sí. perfecto. Coca-Cola de la camada del 86. Mínimo. Bueno, de alta cuna son los hijos de esta persona que les voy a comenzar a contar. A ver. Se llama Major Amschel Rothschild y él es el primero de esta gran familia, los Rothschild. El Es- primero con su nombre que llaman. El primero, Sí. con su al menos el primero que importaba. Eso, el Esto primer, sí, no el que importa, puso o sea. en alto el nombre de la familia. Exactamente. Debo decir que si me hubiera preguntado, yo le hubiera pronunciado Rothschild. 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 Sí. Pues suena, por lo menos, ojo, yo soy como que el que menos sabe de esto. Inglés, británico, quizás. Rothschild. Suena así, pero se supone que el man es alemán. Ah, ok. Ah, Judío alemán, aunque gran parte de su imperio sí se extendió a Inglaterra. Pero vamos a comenzar por el comienzo. suena bien. Ese tipo en Alemania empezó a crear un negocio de cambio de monedas, un cambio de divisas, ¿vale? El típico. Y tuvo 5 hijos. Ah, caray. Le Estos rendía al hijos, muchacho. sí, pues yo creo que en esa época rendía, ¿no? Yo creo que esas familias de 8 hijos se daban. Antes fue un poquito como que no tuvo tantos como algunos otros. Pero sí supo qué hacer con sus 5 hijos, porque cada uno empezó a llegar a una parte del mundo diferente. Comenzaron por Inglaterra,
donde el gobierno logró hacerlos como comisionados de los recaudadores de fondos, ¿saben? Como el típico que va recortando como impuestos, entre comillas, para derrocar a Napoleón y esta guerra contra Francia. Desde ahí comenzaron los primeros rumores de esta familia, el primer rumor oscuro, en el que se dice que ellos financian guerras a su conveniencia y que esto no es la primera vez que pasaba. Ok, nada más como para pararme en el tiempo, ¿hablamos de qué años? Estamos hablando de, pues, Napoleón, no sé. De los 1700 a los 1800. Exacto, pues yo creo que es más de 1800 porque en 1760 ya estaba el negocio de las divisas en Alemania. Okay. Luego de eso, exacto, igual tengamos en cuenta la muerte de Napoleón como referente, que eso es 1821, Waterloo, la batalla de Waterloo. Pues por lo menos, bueno, cerca a Waterloo, porque pues digamos que él no murió ahí, ¿no? Pero digamos que es un buen referente, 1820, o sea que si los Rothschild manejaron hilos, fue previo a eso, podrían ser 1800, 1819, y seguramente como Napoleón estaba que conquistaba todo, me imagino que dijo, bueno, tampoco se va a meter aquí al rancho, porque pues me imagino que no es bueno para el negocio, dirían por ahí. Sí, no trae público. Entonces, estos tipos comenzaron por ahí, por Inglaterra, lejos de casita de papá, y todos empezaron a coger diferentes países. O sea, no puedo creer cómo alguien logra mandar a sus hijos a que dominen una parte del mundo diferente. Esto me tiene impactado. Póngale cuidado. Nathan se estableció como banquero en Londres. James, que es otro de sus hijos, en París. Salomón en Viena. Carl en Nápoles. Y Amschel, que es el mayor, se quedó dirigiendo el Banco de Frankfurt, la ciudad, digamos, del papá, del Fortín. Señor, el Fortín. Entonces, póngale cuidado, 5 hijos dominando 5 partes del mundo diferentes y de toda Europa. Sí. Y en ese momento, yo no sé si ustedes hayan escuchado o hayan visto así típicos videos de cómo funciona el dinero o qué es el dinero, que es una locura. O sea, el dinero es básicamente nada, no existe, ¿saben? O sea, el dinero es como un papel inventado en cuanto a los billetes, porque antes el billete decía como que 5,000 en oro y luego ya es como nada, como que oiga, yo le prometo que este papel cuesta esto y listo. Y así es como los banqueros empezaron a volverse millonarios. Creo que lo que viene siendo actualmente es una carta valor, ¿no? O sea, esto representa supuestamente y ya ni siquiera eso, material exacto. Sin embargo, tiene razón. Ya ahorita en Colombia hace unos 20, 25 años se cambiaron las denominaciones de los billetes y con ello, algo que decía en nuestro caso en Colombia, 5,000 pesos oro, era como esa representación de, oiga, yo voy a ir al Banco Nacional y voy a decir, estos 5,000 démelo en oro. Exacto, eso ya no pasa. Eso ya no pasa porque ni aquí ni en casi ninguna parte en el mundo. Y de hecho, el dinero ya ni siquiera son los billetes, ya ni siquiera es esa carta valor, porque hoy en día la mayoría del dinero que se mueve en el mundo no existe físicamente. ¿Qué? Así es, existe solo en una cuenta bancaria, en un número. ¿Me explico? Yo le voy a mover 1,000,000 de pesos de aquí, o sea, yo le voy a dar 1,000,000 de pesos a usted. Qué bueno. Y obviamente no hay como que nadie que mueva 1,000,000 de pesos a ningún lado. Es simplemente un número que sale de mi cuenta, de mi tabletica de apuntes, y se lo apuntan a usted y listo. Y la gran parte del dinero no existe realmente, existe digital. Ah, caray. Cabe aclarar para nuestros amigos de México, 1,000,000 acá no es tanto. Sí, acá no un millón. Igual 1,000,000 sigue siendo, ¿sabes? Más del sueldo mínimo en el país, o sea que no es un salario mínimo, ¿no? Sí, no, menos del salario mínimo. $300. Sí. 300 y punta dólares. Eso solo dice lo triste que es el país. Lo triste que es ganar el salario mínimo. El salario mínimo en este país. Después oiga, sí, ni uno. Qué berracos. Ni uno. Cuando yo te diga 908,526 pesos en 2021. Uy, muy triste. Pero bueno, vean, hablando de oro, les tengo un dato oscuro, otro dato oscuro de la familia Rothschild. Resulta que en 1919, una de las empresas de conglomerado, se puede decir,
Sí, pues me imagino que igual de este emporio. De este emporio, ponle cuidado. N.M. Rothschild & Sons asumió el liderazgo para la fijación de la divisa del oro mundial. Caray. Ajá, eso pasó de 1919 hasta el 2004. ¿Qué? Sí, eso es relativamente reciente, ¿no? Relativamente, o sea, de este milenio ya. Sí, o sea, hace 20 añitos. Exacto. Pasaditos. Menos, 2021, 2004. Vean que a mí siempre me ha llamado la atención algo, y es que no sé cómo lo vean ustedes, pero es muy interesante cómo estas familias logran mantenerse en el poder tanto tiempo. Es como si cada generación fuera igual de inteligente, a la vez macabra que la anterior. Yo le voy a dar... En un punto no sé si son la familia o es que están rodeados ya de gente. Yo le voy a dar la respuesta, pero no en este instante, porque vamos a ver en las familias que vamos a ver hoy cómo hay de todo. Hay familias que ya no son familia, hay familias que mantienen el poder a la fuerza, hay familias que una persona se la puede tirar porque no es tan inteligente como los anteriores predecesores. Exacto. Uh-huh. Entonces hay de todo. Esta familia, obviamente lo que hizo el señor papá es posicionarse muy bien y mandar a sus hijos a enseñarles cómo es el negocio de la plata y que cada uno se fuera a conquistar una parte del mundo diferente, y luego ya se sale de las manos, ¿sabes? O sea, ya contratan a una persona que ya no necesariamente es el apellido, pero que empieza a tener influencia, y cuando uno tiene poder perderlo tan drásticamente es difícil. Y gran parte de esto, y es el secreto más oscuro y el por qué hoy vamos a hablar de esto, es como ese poder que se quedan entre los mismos, ¿saben? Como que ese cuarto oscuro donde hay una gran mesa donde están esos rostros. Por ejemplo, hay uno de esos cuartos que existe, realmente lo pueden googlear. Bueno, a ver, entre comillas cuarto, esto es una metáfora, pero se llama el Club Bilderberg. Es una reunión de personas, digamos, de las personas más influyentes del mundo. Son menos de 120 las que se reúnen. Solamente se puede ir con invitación privada y se hace en los Países Bajos. Obviamente, los Rothschild están invitados. Así que... caray. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la actualidad de los Rothschild? Ahí está. Hoy en día siguen haciendo parte de este club bueno, no diría que es secreto, es más bien como súper selecto, los Bilderberg, y siguen dominando el mundo. ¿Se siguen dedicando a los bancos? En gran parte a los bancos, pero... Y entre otras inversiones, seguramente, exacto, ¿no? Seguramente sí. Eso pasa, yo creo que en todas las familias. Diversificar. En la mía no. Sí, ni en la mía. Bueno, en las familias poderosas, ¿no? En las que importan. Hoy estamos hablando de los que importan. Parce, es que no sabe decir las cosas aquí. Oye, las palabras dañan, amigo. Dañan. Sí. Digamos que gran parte de lo que ha mantenido a estos manes ahí es que obviamente la relación entre el banco y el Estado es tremendamente estrecha, y antes los bancos del país, ¿sabe? Como el Banco Nacional no existía como tal. Entonces imagínese. El Banco Nacional, ok. Era como la representación del poder en moneda. Sí. Pues eso es el Banco Nacional el que establece eso, pero por ejemplo ya vimos que desde el 1919 hasta el 2004 era la empresa de estos manes los que decían cuánto costaba el oro, cuál era la fijación de la divisa del oro en el mundo. Entonces ahí se puede ver dónde llega el poder. Obviamente lo que ha pasado ahorita es que cada uno puso un imperio propio, ¿no? O sea, ya vimos que uno estaba en Inglaterra, uno en Francia. Algo que es chévere es que ninguno de los Rothschilds figura como una de las personas más ricas del mundo, ni siquiera como personas importantes. Uno siempre ve como que Bill Gates es la persona más famosa, más rica del mundo, pero lo que pasa es que ellos logran tener su dinero como no es suyo como tal, me explico, es como de la familia, como de la empresa. ¿Sí me explico? Como dice Toretto, nada familia. Como la familia. Exactamente. Pero
que yo conozca, ellos empezaron a manejar, o bueno, este tipo de familias o conglomerados poderosos dominan estos mercados precisamente porque como tienen acceso a tanto poder bruto, claro, de oro en este caso, es como, vale, pues nosotros tenemos la mayoría, entonces nosotros queremos venderlo, listo, pues lo vendemos a esto. Pues ese es el nuevo tope, el nuevo estándar. Claro, eso pasa mucho. Y vamos a ver cómo la fuerza ha hecho que muchos impongan como lo que quieren a la fuerza, como la siguiente familia que vamos a tratar. Pero antes quiero leerle un textico que tengo aquí. Lea, pues. Aunque sí podríamos decir con seguridad que el poder actual de los Rothschild no es el mismo que en el siglo XIX, la propia evolución de la banca, el crecimiento de otros bancos importantes en todo el mundo y la ramificación de la riqueza y los intereses entre los diferentes miembros de la familia hace que su dinero no pueda trabajar en el propósito de controlar el mundo. De hecho, en la actualidad se habla que querellas familiares entre los linajes franceses y británicos, los únicos que son como del antiguo linaje, están como en una pelea por cuestiones de herencia y de usos del nombre de Rothschild. Ok. El clásico, se murió la tía y todos pelean por exactamente. Las tierras. También pasa a las familias ricas y uno sintiéndose mal por el tío que uno le dice borracho ya al fin de año. Ya, mijo, ya, hablémoslo después, que es que estamos aquí comiéndonos las uvas de final de año. ¿Por qué tenemos que discutir esto de la herencia hoy? Primero eso, segundo, la abuela no se ha muerto, no sea abusivo. Pues, felicidades a ustedes. Oiga, eso pasa y de verdad me parece súper creepy, súper dark cuando incluso empiezan a hablar de herencia cuando aún están vivas las personas. Exacto, sí. Mierda, bueno. Es muy la baila. gente es así, la gente es una mierda, marica. Sí, horrible. Pues es que interés cuánto vale es y sabe, todo el mundo cree que le debe, la vida le debe algo a usted, no sé, porque cuidó a esa persona. Ojo, no estoy diciendo que X o Y lo haya cuidado, no, sino así lo sienten las personas. Es como, pues yo me lo merezco. Señora, me lo merezco, esa plata me la merezco. Exacto, como que no puedo creer que no me haya dejado tanta plata si yo hice esto por usted. Toda horrible. Una vida. Ajá. Exacto. Pero ahora vamos a seguir con la siguiente familia, los Rockefeller, que estoy seguro que les suena de pronto un poco más. No me suena, me suenan más los Rockefeller. Los Rockefeller. Los Rockefeller me gustaban porque peleaban harto con los picapiedras. Era hartísimo. Pero antes de cerrar el tema de los Rothschild, hay no sé ustedes qué tanto saben, yo voy a dejar esto ahí porque es que sí lo escuché hace más o menos que unos cuantos años, y es que aquí en Colombia hay un tema de bancaria, que hay muchos bancos entrando y saliendo, ahora el mercado digital, pues porque aquí hay un tema de inversión relativamente alto para hacer Latinoamérica, mano de obra barata, explotación, bueno, en fin. ¿Qué pasa? Yo escuché ya hace unos 10 añitos la afirmación que habla de los Rothschild sobre que ellos tenían prácticamente todos los países del mundo el dominio o, ¿sabes? Como mucha influencia en los bancos principales de cada país. Entonces en Colombia, Bancolombia. No sé cuál será el Banco Nacional de Ecuador o el de Perú, pero se supone que ellos tienen influencias ahí. Menciones no pagas. Exacto. Sí, pues sé pues que hoy nos pagan. Hoy en día tienen influencia, ¿cómo se dice? Como legal, como totalmente escrita en más de 40 países en el mundo. Eso es considerable, ¿no? Hay bastantes países en el mundo. Ahora, la otra es que esto sí es algo que yo leí previo al capítulo y creo que es bestial para hablar en términos de dinero, y es: hagan cuentas de cuando fuimos colonizados todas estas tierras latinoamericanas bañadas en sol y playa. Playa, brisa y mar. Exactamente. Y cuando los portugueses tenían ahí contra el piso a los brasileños y pues a todos los esclavos y criollos que había en ese momento, empezó la campaña de independencia brasileña. Sí. Pues gobiernos ingleses se metieron. ¿Por qué? Porque así son los ingleses, se meten. Si no nos dejan conquistar, dicen los ingleses, pues nosotros nos metemos para desestabilizar, que eso era muy clásico de la Gran Bretaña. Y ¿ya? Pues, del grupo británico en general. ¿A quién enviaron? A alguien de los Rothschild. Oiga, caray. Y dijeron, listo. Le dijeron pues como al gobierno portugués, bueno,
ustedes quieren de verdad tener una pelea contra Brasil al otro lado del mundo y quizás ahí, ¿sabes? Como amenazando con la venia del ejército británico, o mejor que Brasil pague por el derecho a ser independiente, a ser una nación libre. Pues los portugueses dijeron, pues al cabo que ni quiero, eso está re lejos, hace mucho calor, eso allá chikungunya, qué feo. Pues sí, ellos pusieron una marca alta de dinero para la independencia del país y ese dinero lo pagó los bancos Rothschild. Y durante muchísimos años Brasil tuvo que pagar ¿cómo se llama esto? Crédito hipotecario, por decirlo así, de su propia independencia. Ah, caray. Hechos verídicos. Póngale cuidado a ese dato perturbador. Exacto, para que se den cuenta que es tanto el poder de esta familia que se dio el lujo de pagarle la independencia a otro y decir, ¿sabe qué? Nosotros no queremos el país. Nos quedamos con los intereses. Con eso está perfecto. Oigan, hoy no andaremos tanto en este tema de este tipo de cosas con todos los bancos porque sería muy extenso, pero eso le pasó hasta a Estados Unidos. Ah, por ahí supe de los Morgan, creo, ¿no? Ese banco a mí me encanta más que todo porque he leído como las ventajas que le dan a sus, a los que tienen cuenta con ellos, pero después me di cuenta que el dueño de los Morgan es un hijo de puta con sus empleados. Luego hablaremos de ellos, porque pasa con varios bancos. Pero bueno, quiero demandarlos por abuso laboral. Primero vamos a hablar de los Rockefeller y luego pasamos a los Morgan, para que no se me adelanten, por favor. Los Rockefeller. Hágale. ¿Cómo comienza esa historia? Comienza con John Davison Rockefeller, que nació pobre y digamos que aquí era un poco que cualquiera puede cambiar sus estrellas, como la película de El Caballero. ¿Sí se la vieron? Sí, la de Heath Ledger, ¿no? La de Heath Ledger, Creo. exacto, sí, tal cual, buena película. Este man nació pobre, su padre era estafador, ¿sabe? De los típicos que van como vendiendo pócimas mágicas para que se te quite el dolor de muela y ese tipo de cosas. Como de feria. Y aparte de eso, era asaltador de trenes. O sea, caray. No sabía era el que combo había completo. Profesión. No sabía que tenía profesión, ¿sabe? Como, ¿y tú qué eres? Doctor, médico. ¿Y tú? Asaltador de trenes profesional. Claro que sí, vea que yo un día estaba subiendo Monserrate, que para los que no son de por acá, Monserrate es una montaña que tiene un camino de piedra donde mucha gente va a hacer ejercicio. Sobre todo a rezar porque... Oiga, me sentí profundamente ofendido que le dijera Loma Monserrate. Sí, es verdad. Es la montaña, ¿qué? ¿Es la montaña más alta de Bogotá o no? Al menos una de las... Sí, es el punto más alto de la ciudad. 2.600 metros sobre el nivel del mar. Listo. El punto más alto de la ciudad. O como diría Camilo, la loma esa. O la lomita esa. Bueno, tal vez que me la estaba subiendo. Es que subiéndola no se siente como tan empinada. Listo. Vamos el fin de semana y le da la pálida. Denle un bocadillo. Seguro que vamos. Y le da la pálida. No, me gusta, pero voy a poner cuidado. Estamos subiendo cuando vienen unos manes hablando de su trabajo, ¿sabe? Como que cómo ser mejores en su trabajo y estrategias y la vaina. Resulta que el trabajo de esta gente eran apartamenteros. Dícese, personas que se dedican a meterse a casas a robar. Ok. Y estaban como que diciendo que sí, que tienen que mejorar, que cada vez se pone más difícil el trabajo, pero que la idea es mantenerse a la vanguardia, que ahorita ya no les sirven las mismas tácticas de antes. Y yo me quedaba como, uy, marica, no puedo creer robar, lo que están. Pero con táctica. Claro, o sea, como no, la están poniendo cada vez más difícil, eso ya no es como antes, no, la gente ahora ya pone que uno ya no se puede meter a las casas tan fácil, no sé qué, tiene que mantenerse en forma. Y yo como, uy, no puedo creer lo que estoy escuchando. Iban subiendo a Monserrate de rodillas. Por favor, recibidos. Bueno, cabe decir que Monserrate es, además de una loma, una iglesia. O sea, en la punta queda una iglesia donde mucha gente le reza al Señor de Monserrate, que es una versión de Jesús, ¿no? Básicamente. Sí, digamos que sí, básicamente eso. Es una forma muy resumida y que seguramente a las personas que son muy creyentes les ofenderá, pero... Colombian Jesus. Colombian Bogotan Jesus. Exacto. Entonces, pobre cuidado, esta gente que nació así, quería hacer algo más y
después de estudiar y empezar, el man empezó como a vender piedras pintadas como si fueran, digamos, como oro o piedras preciosas y conseguir plata. O sea, yo no sé por qué esto lo cuentan como si fuera algo chévere, porque en realidad el man estaba estafando. Pero bueno, entró a trabajar como contador y cuentan que el man se ahorraba todo ese dinero para invertir en la bolsa y así fundar como su primera refinería. Para los que no saben, el man es los Rockefeller, o este man se volvió famoso porque fundó lo que es el imperio de petróleo más grande de la historia, tal vez, como emporio, ¿no? O sea, se dice que fue la persona que como única persona acuñó más dinero en toda la historia de la humanidad. Exactamente. Ajá. Y aún mantiene ese récord, ¿no? Qué denso. ¿Sí lo mantiene? Lo mantiene. Pues sí, precisamente porque gracias a él, a los Rockefeller, fue que empezó a existir la figura de antimonopolio. Porque el man devoró todas las empresas que le hacían competencia. Digamos que incluso uno de sus negocios paralelos era el tema de ferrovías. Y en Estados Unidos, otra de las empresas y las familias fuertes eran los Carnegie, que llevan muchísimos años haciendo vías en Estados Unidos, y los Rockefeller se metieron y en un momento ellos dijeron, pues le compramos todo esto. Y es que a eso se dedicaba pues la familia Rockefeller, por lo menos pues cuando empezaron a estructurarse ya como monopolio, y era cuando arrancaron con el tema de los hidrocarburos, comprar todas las refinerías a lo largo y ancho de Estados Unidos y después del mundo. No, caray, y casi lo logra. Sí, no es que pase ahorita Disney. Ay. Salud. Sí, lo siento. Total, marica, una locura, realmente como, o sea, bueno, aquí comienza la historia de cómo este man, incluso utilizando el tema del monopolio, se volvió incluso más rico porque Estados Unidos le obligó a vender gran parte de lo que el man había como consolidado en un único emporio. Y lo que hizo fue como dividirlo en varias empresas. Pero luego, cuando hubo como la gran recesión en 1920, que pues Estados Unidos se fue al carajo, el man recompró todo lo que había vendido, que ya eran diferentes como industrias, y mantuvo así como diferentes nombres para quedarse con todas, y las compró incluso más barato de lo que lo había vendido, porque obviamente todo el mundo estaba pobre. De ahí nació ExxonMobil, Conoco, Chevron y bueno, varias empresas así. Todo esto era el Standard Oil, que era la empresa del man. Ajá. Es que no, y es que siento yo un poco que ese apellido entró como tal en la cultura, ¿no? Se ha visto mucho en las series, películas y demás, que cuando alguien está muy elegante, tiene mucho dinero, es un Rockefeller. Es total, marica. Sí, es como el estándar, ¿no? Estándar internacional. Aquí en Bogotá le dirían que chirriadísimo que estás. Pero el extranjerismo sí es como, uy, que esos gustos que se da, ¿qué haremos con el Rockefeller? Sí. Sin embargo, esta familia le fue como medio raro. De hecho, lo que pasa es que algo que vamos a ver en esas historias es que las familias van mucho más allá del apellido. Es decir, toda gran parte, digamos, del ¿cómo decirlo? El emporio Rockefeller quedó a manos de otras personas que han ido dirigiendo las empresas y que se han ido como obteniendo el poder y escalando, pero muchos del apellido acabaron hasta mal. Hubieron personas que se dedicaron querían hacer como cosas muy humanitarias. Había un man que era como fotógrafo y se fue a la isla de Nueva Guinea. Y pues allá no sé si sepan que se supone que los indígenas son como muy agresivos y aparentemente se lo comieron y no sé qué. Y bueno, digamos pues sé que lo mataron. Si se lo comieron o no, no puedo afirmar. Exacto, no se sabe, pero se dice que como que fue devorado por caníbales. Y así ha pasado diferentes historias con varias de las familias. Digamos que uno de los últimos grandes herederos del primero, que eran como 5 los grandes herederos, uno de ellos murió en 2017, fue el último, y le dejó a sus hijos, que eran 5 también, 660 millones de euros a cada uno. Y sí. Y era él está dividida entre 5 y se supone que el man le dejó como otros 500 millones, 500 y pico, como a causas humanitarias. Bueno, caray. Pues
Aparte que ahí es cuando uno dice, estas causas humanitarias es para reducir impuestos. Sí, claro. ¿Ustedes se imaginan esos impuestos? Porque, o sea, las 4 grandes cabezas, digamos, de estas compañías de petróleo, de hidrocarburos, ya las nombró Cami: ExxonMobil, Chevron, BP, Marathon. Son dueñas de ExxonMobil, Amoto, Marathon Oil, que seamos sinceros, se han visto envueltas en temas de explotación ambiental, al igual que se vio Shell en el pasado, destrucción de zonas protegidas, contaminación del mar. O sea, es cuando algo se revienta en el mar y salen no sé cuántos litros de petróleo, casi siempre es un tema de Mobil, Shell, Chevron. Entonces, pues, ahí les dejo eso. Por más que regalen, no creo que solucionen todos los problemas que dejan alrededor del mundo, ¿no? Claro, algo de lo que dicen es que estas familias, o sea, ya sabemos que la energía eléctrica, digamos que los autos impulsados por energía eléctrica existen hace muchísimo tiempo, pero no se ha permitido que estas cosas se vuelvan como masivas, porque quieren seguir manteniendo el monopolio del poder que ellos tienen. Entonces, de los hidrocarburos. De los hidrocarburos. Entonces, eso ha pasado muchísimo. Es como que, no sé si escucharon una noticia que fue muy famosa en algún momento, en que un hombre pedía como protección, como Amnistía Internacional o algo así, porque había descubierto una manera para crear bombillos que prácticamente nunca se fundían y ahorrar energía y de todo. Y es como lo vamos a desaparecer. Ese tipo de cosas no pueden existir en el mundo. Sí, y qué bueno que hablaron específicamente de eso, porque me da paso a hacer una recomendación. Si usted se encuentra en el 2021 y posiblemente se habrá dado cuenta que llegó un nuevo servicio de streaming, hay una película que salió en el 2021 que puede mostrarles un poco de cómo funciona este poder de manera tan indirecta, pero a la vez tan importante. La película es de este año y se llama Ni un paso en falso. Si tienen la oportunidad de verla, está en HBO Max o pues donde la quieran encontrar, pero sí muestra cómo todas estas corporaciones pueden llegar a hacer cosas tan pequeñas pero tan importantes para que algo no pase. Y pues ya lo vemos que eso sigue pasando con esto de los carros eléctricos, que la Ford, la General Motors. Es bien interesante. Totalmente cierto. Y lo que dice Cami frente al tema de las energías renovables y nuevas es que esto en países como Colombia, literal, hay leyes que, si bien algunas pequeñas leyes dicen vamos a incentivar el uso de automóviles, es una doble trampa, ¿no? Porque cuando vas a ver la cantidad de impuestos que le meten a la tecnología y a las nuevas formas de transporte limpias, bueno, o sea, me estás diciendo que, sí, no vas a tener pico y placa, sí, pero vales 4 o 5 veces más que un automóvil promedio. Bueno, eso no se llama incentivo, eso es como censura a la nueva tecnología, ¿no? Total, y de hecho ha pasado varias cosas, como que en cuanto a los hidrocarburos, Colombia sigue manteniendo como fórmulas que convienen como únicamente en esta región, pero que nos ha negado tener como tratados de libre comercio con, por ejemplo, con la Unión Europea, que tienen como un estándar muy alto con el tema de los hidrocarburos, y aquí como que preferimos no hacerlo a su manera y quedarnos sin un tratado con ustedes y poder comercializar más económico, para mantener cosas de poder que ni siquiera se puede entender cuáles son las esferas que están detrás de todo esto, que seguramente ni siquiera son colombianas, porque el país ya fue vendido hace mucho tiempo. Sí, es verdad. Bueno, pero sigamos con la siguiente familia, los Morgan, que los mencionaron ya. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Sorry, no sabía que los iban a nombrar. Sorry. Esta historia comienza con John Morgan. Este man es considerado para muchos como uno de los pilares de la economía estadounidense y que tiene una filosofía, pues cuanto menos interesante. Resulta que este man hablaba de poner orden a la economía, pero sofocando a la competencia a punta de fusiones y controlando las industrias. El man controló la industria ferrocarril, la de acero, la de agricultura, la de comunicaciones, y ahí por encima les voy a decir que ahí se fundó AT&T, que es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de Estados Unidos, y General Electric. El man decía esto: enderezar la economía.
Ok, por favor, alguien escríbame ahí al Instagram si también pensó que cuando Camilo dijo pilares iba a decir piratas. ¿Piratas? Sí. Uno de los mayores piratas de la economía. Sí. Morgan. Sí. Morgan. Sí. Bueno, está bien. Válido. Se emociona demasiado. Sí, me perdono. Digo, ¿me perdonan? Hágale, pues, perdonado. Bueno, voy a seguirles contando. Este man luego fundó el Morgan Company, que pues básicamente era como el gran emporio del man. Y era tan grande que cuando murió en 1913, o sea, el poder del man era tan grande que cuando el man falleció, Estados Unidos fundó el Banco Central. Porque antes no existía, era un poco lo que yo les decía. Este man controlaba tanto el flujo de dinero que y todas estas personas empezaron a tener que ver con lo que eran, digamos, los bancos, las firmas de cartas valor, digamos, de esto es algo que me lo firmó tal man y se supone que vale tanto dinero, que en realidad no era nada, era como el prestigio que le daba una persona a un papel. Que el banco tuvo, que los países tuvieron que hacer lo propio y crear sus propios, ¿cómo decirlo? Como edificios básicamente, que tuvieran el respaldo de toda la nación y que pues ya no son papeles, obviamente es totalmente estandarizado el tema del billete, pero que tuvieran ese valor y que fueran más grandes, entre comillas, que una persona, aunque muchas de estas entidades gubernamentales están o tienen detrás a personas que están moviendo ahí como el dinero, pero como para que nos hagamos un poco la idea del poder que tenía una única persona. Y este man, digamos que con esta filosofía del sofocar y de presionar las cosas para enderezar la economía, y una historia que digamos que es un modelo de operación que el man ya tenía, y es que en algún momento él quería como hacer una nueva línea de ferrocarril para que ayudara como al todo el tema de transporte de bienes en el país, pero sí, ¿cómo se dicen? Las empresas de ferrocarriles, ¿cómo se llaman las empresas de ferrocarriles? ¿Ferroviarias? Las ferroviarias, exacto. Las dos ferroviarias más grandes del país como que se estaban oponiendo y estaban luchando entre ellas y tenían como un tema de competencia entre precios y cosas, y bueno, el man cogió a los dos presidentes, los invitó a un yate y prácticamente los obligó a hacer las paces, en plan como que el que no quiera salir de aquí nadando con los peces, ¿sabe? Como alimentando a los peces, yendo a dormir con los peces, tendrá que hacer lo que yo les diga, o de aquí no se van. Así por las buenas o por las buenas. Claro, es como que vamos a hacer una vaina de negocios. El tema es que no nos vamos a ir a hacer que los negocios no sean como a mí se me dé la gana que sean. Según él, como tratando de hacer lo mejor para el país, y yo creo que todas las personas y las grandes mentes creen que están haciendo cosas buenas, y de hecho el man de verdad sí es considerado como una de las grandes mentes de Estados Unidos, que incluso hizo que el país pasara a ser como un lugar de industria como campesina, digamos, a una superindustria mundial. Se supone que él fue como una de las grandes mentes que estuvo detrás de esto. Ok. A mí se me olvidó preguntarle sobre la actualidad de Rockefeller, perdón. Ya ahorita le cuento un poquito sobre eso. Primero para también preguntar sobre la actualidad de Morgan. Ahorita les voy a contar, porque creo que el Licao nos iba a contar un poco sobre su odio, algo así. Ajá, bueno, lo del odio a Morgan no es, pues lo que pasa es que el JP Morgan, que viene siendo el banco más poderoso del mundo, por lo menos en papeles, ya nos dimos cuenta que los Rothschild seguramente por influencia y testaferrato puede que sean más poderosos, es un banco que al parecer tiene, ¿cómo decirlo? Como que ideas y estándares de trabajo bastante agresivos con sus empleados. Es que incluso hace poquito se viralizó una noticia que en muchas de sus seccionales en Estados Unidos, donde de pronto muchas de las personas no habían sido vacunadas contra el coronavirus, estamos hablando de 2021, el hombre salía públicamente a decir, si tienen tiempo para ir a un Starbucks, tienen que ir a trabajar y no quiero excusas, simplemente como que los quiero allá, decía la cabeza del JP Morgan en Nueva York. Qué berraco. Sí, clásico, así, mira, así súper tradicionalista de
que si no lo veo acá 8 horas, 8, 12, 15, 18 horas, quién sabe cuánto les toque trabajar a la gente ya, pues no estás trabajando, ¿no? Sí. Una visión bastante trasnochada de lo que es el poder. El otro dato que quiero darles es que si ustedes bien, y al igual que nuestros sabios oyentes, conocen a Charles Montgomery Burns. Ay, claro. Claro que lo conoces. Muchos de los flashbacks que él tiene desde su educación y de lo que los papás le enseñaban están basadas en el crecimiento de los Rockefeller. Como esclavizaban a la gente esclavizaban es una forma un poquito agravada de decirlo, más bien de cómo sobreexplotaban a las personas en las empresas de metalúrgica. Hay escenas de Charles golpeando a los metalúrgicos y diciéndole: no se roben los átomos, muéstrenme sus bolsillos, ahí están los jugosos átomos. Eso es muy, muy de los vieja guardia, de los Rockefeller y los Carnegie de Estados Unidos, para que, ¿saben?, se rían con ganas, porque es una buena referencia. Es verdad. ¿Sí? De ahí viene la famosa frase: este imperio no se construyó con buenas intenciones. Ahora les voy a contar un poquito de qué pasa hoy en día. Resulta que en el año 2000, si no estoy mal, un banco llamado el Chase Manhattan Corporated acordó adquirir al que ya nombraba Jorge, el JP Morgan & Co. Ah, caray. ¿Quiénes son estos bancos? Chase Manhattan Corporated fue hace mucho tiempo el banco más grande de Estados Unidos y por lo tanto del mundo en ese entonces, porque era el año 30 y el accionista mayoritario era ni más ni menos que John D. Rockefeller Jr. Ah, caray. Entonces, Junior. Sí. Sí, no se matan mucho con los nombres. Hoy en día puede que no haya un Rockefeller que esté dirigiendo exactamente el banco como tal, ni tampoco seguramente hay un Morgan que esté dirigiendo el JP Morgan, pero digamos que muestra un poco cómo las grandes familias se siguen como cruzando entre ellas y manteniendo el poder, porque es uno de los bancos la que compra el otro, y esas compras no son como yo te compro y ahora tú eres mío. Normalmente son como una fusión bajo un mismo nombre para tratar de acuñar mucho más poder, porque inclusive creo que el nombre sigue manteniendo el JP Morgan. Y nada, básicamente es eso, no dejar que los tumben. ¿El GP de qué es? ¿De Juan Pablo Morgan? Sí, de la familia Morgan, de John Pierpont Morgan. Ah, caray. ¿Cómo la ve? Piedritas. Ahí, densa la cosa, densa. Yo les iba a hablar. Bueno, es que voy a cambiar un poquito el orden para que sigamos contando como la historia de todas esas familias. Al menos esas últimas dos son de Estados Unidos. Y ahora les voy a contar otra que es estadounidense y tal vez les suene un poquito más a todos. Y es la familia Bush. Ay, Bush. Claro que sí. Ah, viejo condenado. Claro que lo recuerda. ¿Cómo olvidarlo? Esta familia tiene mucho que ver con, por ejemplo, los Rockefeller. Yo no lo sabía hasta el día de hoy, pero ven y les cuento desde el comienzo. Esta comienza con Samuel Prescott Bush, que se topó en la vida con un ángel de la guardia. Este ángel de la guardia era el hermano de John Rockefeller. Ok. Y este man le dice: oiga, le va a dar un puesto como gerente de una de mis empresas de acero, el Buckeye Steel Casting, no sé qué carajos, para que usted pues nada, me la dirija. Listo, todo bien. Pues ¿qué pasa? Obviamente en ese momento, haciendo ferrocarriles y todo este tema en Estados Unidos, como en la gran expansión que ya sabíamos que estaba haciendo como Rockefeller para sacar como platanar adelante, y lo lograron, no como acá. Pues el man se vuelve millonario, empieza a ser nombrado presidente de la compañía y a tener un montonón de poder, porque empiezan a surtir de metal, de acero, al gobierno y al estado para generar armas para irse a las guerras. Entonces el man tenía obviamente mucho poder, tenía mucho que ver con las influencias en las esferas pues del poder político, y es tanto así que el hijo fue el primero como en meterse en esta parte política, porque llegó a ser senador de Estados Unidos. Y hay un dato también curioso ahí, es que había otro senador llamado Nelson Rockefeller.
Y obviamente todo lo que decía el señor Rockefeller, como, oigan, yo creo que deberíamos comprarle todo el acero a esta empresa. Pues Bush decía, claro que sí. Bush decía, claro, hagámosle caso al desconocido. Exactamente. Sí. Oye, esto desconocido me cae muy bien. Deberíamos hacer eso. Aceptó la moción con toda violencia. Sí, sí. Guiño, guiño. Qué buena idea, extraño. Gracias por honrar a tu país con esa buena idea. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, eso sigue así hasta que hubo como algunos temas de traiciones y cosas y peleas. ¿Quién lo diría? De novios y bueno, quién sabe. Pero ya los Bush se habían metido en el poder y ahí es cuando surge como el primer gran escalafón, que fue George Bush, pero no el George Bush que tal vez muchos conozcamos. Este es... sino George Bush papá. George Bush papá, exactamente. Que aquí como dato interesante, antes de ser, no sé si ustedes lo sepan, pero antes de ser presidente de Estados Unidos era director de la CIA y también fue como poderes con las Naciones Unidas y un montón de cosas así. ¿Sabían esto? No. Algo había escuchado. Vea pues, pinche Bush. Sí, marica, una locura. El tal es que este man había llegado como en un momento súper importante en la guerra, porque había pasado como una recesión en los 80, estaba la guerra de Afganistán, el man estaba como cerrando, este man, si no estoy mal, era como, tuvo que ver con el presidente Nixon, y entonces toma el poder y empieza como a seguir esta guerra del régimen contra... ¿cómo se dice? El terrorismo. Exactamente, sí, como el terrorismo, en este caso el terrorismo eran los soviéticos. Uh-huh. Y así es que logra como pasar a la historia, pero pasa algo raro y es que pierde las elecciones contra Bill Clinton en las reelecciones, y que es algo que normalmente no pasa, o sea, como que incluso nosotros todo lo hemos visto en esta historia reciente, y es que la mayoría logran ser reelegidos. Sí. Bueno, resulta que este man pierde, pero luego llega su hijo a según él, a tratar de corregir lo malo que había hecho su padre. Y ahí es donde empieza todas esas cosas que ya todos hemos conocido, como el atentado a las Torres Gemelas, el tema de irse a la guerra contra los países de Medio Oriente y ir cambiando como hacia quién iban como mandando la guerra, porque primero era como hacia Afganistán, luego se van contra Irak, luego como que empiezan a acusar como el régimen de Hussein por esconder armas nucleares y como de destrucción masiva, y que supuestamente estaban como financiando Al-Qaeda, que también trataron de decir que habían sido ellos como que los que habían hecho como los atentados en Estados Unidos. El tal es que este man hoy en día es como recordado por uno de los peores de la historia, no tanto como Trump seguramente, porque estuvo en 2 guerras, fueron como que exhibidas que el man tenía como tácticas de tortura con sus tropas y contra las tropas enemigas. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en algún momento en Discovery Channel mostraban como los campos de concentración que tenía Bush, que era totalmente ilegal, o que utilizaban como tácticas que habían sido ya ilegales. Sí. Exacto. Pues es que por eso odio a ese cucho cacreco, güey. Fue una caspa. El man ese sí era bien casposo. Recaspa. Claro, y yo me imagino que el papá, estando en la CIA, que ya varias veces hemos hablado acá sobre cómo el poder puede ser incluso mayor que la del Estado, mayor que la de Estados Unidos como país, pues marica, cuando tienes como un poder político que ya te permite hacer como cosas visibles, de pronto la CIA tiene que actuar un poco más invisible, pues qué tanto poder tienes tú y cómo lograron tenerlo. Es curioso cómo los Rockefeller tuvieron que ver mucho en la creación del poder de esta familia, y cómo también es hoy en día los Morgan y los Rockefeller se siguen uniendo para seguir manteniendo poder, que es que uno no, o sea, realmente es difícil contemplar hasta qué punto tener 2 bancos que son inmensamente gigantes, que son globales, cuánto poder pueden acuñar y qué tanta incidencia tienen en movimientos políticos. O sea, hoy en día cualquier gobierno
se mueve por estabilizar su moneda y no es contra otro gobierno contra el que tienen que hablar o negociar, sino contra los bancos que están generando esos billeticos de ese país y ese gobierno para que se mantenga estable, porque si bien la reserva, digamos que el Banco Nacional es el que regula eso, no se regula como tan autónomamente como se supone que debería, sino es como tan bonito como que así el Estado nos protege. ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo así? ¿Nos protege quién? Sí, nadie dijo nunca. Eso no estaba en el contrato, viejo. Tal cual. Pues eso les cuento, porque no es así. Resulta que, bueno, la embarrada es que este man, Bush, alerta de spoiler, ¿cómo así que no? ¿Cómo así que no qué? ¿Que no estamos protegidos? Ah, sí, no lo estamos. Una alerta de spoiler. ¿Quién lo diría? Aquí nadie le importa al Estado. Y nosotros a ellos tampoco, por lo visto. Sí, exacto. Nosotros no le importamos al Estado. Claramente el Estado, inclusive podemos ver cómo en Latinoamérica, yo sé que todos hemos visto cómo nuestros países se ha vendido o ha vendido partes de sus... ya no quiero hablar ni siquiera de reservas naturales, sino de la capacidad de explotar sus propias reservas naturales. O sea, así sea que usted lo quiera hacer mal o lo quiera hacer bien, pero usted ya ni siquiera puede hacerlo de forma autónoma, sino que esa capacidad se la vendió a otro país. Entonces es una locura total. Sí. Y a costo, obviamente, lo que sea, porque si a Colombia no le importan los colombianos, menos a otro país. Otro país llegará y meta ya un taladro y mira a ver qué pasa ya. Que es que hemos demostrado que sociológicamente donde pasa esto, la sociedad se destruye. Me vale, huevo. Meta ese taladro. Sáqueme lo que haya ya. Diablos. Y cosa que no pasa solo en Latinoamérica, como hemos visto, Bush trató de hacerlo en Medio Oriente. ¿Trato? Bueno, lo logró. Durante varios años. Uh-huh. Sí, digamos que esa es colonización pasiva, ¿no? General. Ajá. Lo vimos con el capítulo de las formas de manipulación mediática y eso de generar un enemigo público y con esta excusa de la venganza sobre el orgullo americano, pues se metieron allá, invadieron un país y lo desestabilizaron totalmente. Tal cual, qué berracos. Y la historia continúa. Digamos que ahorita hay especialmente foco sobre uno de los Bush, que es George P. Bush, que digamos que está tratando como de limpiar el nombre de la familia y lograr volver a ser que un referente político para el apellido. Sí, ok. Que al igual yo pienso un poco, imagínense que ustedes son quienes son, pero nacen en una familia así. Nosotros somos gran parte de las cosas que hemos vivido, las experiencias. Uh-huh. Me explico, o sea, nosotros estamos formados por lo que nos tocó vivir y claro, como lo afrontemos es una cosa, pero sin duda lo que nos tocó vivir va a ser gran parte, así tú lo afrontes bien o lo afrontes mal. Me explico, o sea, hay personas que les ha tocado vivir muchas cosas y se vuelven popó y no pasa nada, pero al fin y al cabo son esas experiencias las que nos pueden hacer yo no sé si malos o buenos, pero al menos sí nos van a dar grandes matices de lo que vamos a hacer en nuestra vida. Cierto. Lo que pasa es que, digamos, si usted nace siendo Rockefeller, pues vive en un círculo y un cúmulo de experiencias totalmente distintas. Y una realidad totalmente distinta. Digamos que las cosas que usted puede hacer son, no sé, muy diferentes a las que hoy en día uno puede imaginar hacer. ¿Me explico? Uh-huh, sí. Ahí está el tema. Qué terrible, Ala, qué terrible. Pero bueno, voy a pasar a otra familia. Y ya que hablamos de Medio Oriente, esta es una familia que es prácticamente dueña de un país y del petróleo de un país. Se llama la dinastía Saud y es la familia real de Arabia Saudita. Entonces, esto comenzó con... a ver si lo puedo decir bien, Abdelaziz bin Abderrahman, ¿no? ¿Qué? Abderrahman Al Saud, okay, que fue para el mí fundador. Sí, yo creo que para mí está bien dicho. Es el fundador del Estado de Arabia Saudita y fue su primer rey. El sistema de herencia era, digamos que normal, ¿no? Como que el hijo mayor heredaba luego el hijo mayor, pero obviamente en Arabia Saudita usted podía tener tantas esposas y tantos hermanos y tantas, pues una familia tan extensamente hacia lo, digamos por decirlo de una manera horizontal, que las descendencias
pues usted cuántos hijos iba a tener y solo uno iba a ser el heredero y de ahí para abajo, entonces eso limitaba a los otros hijos a tener como el poder. Entonces el sistema cambió para que sea un sistema, digamos, como entre hermanos. Sí, sigue siendo por edad, pero eso ha llevado a que hayan como golpes de estado, porque este man se está como gastando la plata, entonces se reúnen todos los príncipes. O sea, hoy en día hay un montonón de príncipes en Arabia Saudita. Han habido asesinatos en plazas públicas de personas por príncipes para que otro asuma el poder, y ha sido como un poco caótico, obviamente. Y esta familia es prácticamente la dueña de la gran cantidad de la reserva de petróleo del país, y obviamente una de las familias más importantes del mundo por todo el poder que tiene. O sea, están ahí al ladito de los Emiratos Árabes, pero no es la única familia que tiene esto. No sé si ustedes vieron un video de Luisito Comunica hace poquito, que un man, básicamente lo mismo, rey de un país, se da cuenta que tiene un montón de oro, porque todos esos países eran muy pobres de oro, digo de petróleo, de oro negro, eran muy pobres, y descubren esto y logran fundar pues imperios. Pues es que la muestra de un botón, para la muestra un botón, como decimos por acá en Latinoamérica, es que estos jeques árabes, como se les nombra un poquito, han construido maravillas en el desierto, por decirlo así. Sí, tal Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, literalmente crean reservas de agua, playas artificiales, ciudades inmensas en la mitad del desierto, con todas las comodidades que solo en los sueños más húmedos de estos países latinoamericanos tendríamos. Y tienen una moneda absurdamente cara, ¿no? Sí, claro. Sí, porque no cualquier guaricho va por allá. Sí, claro, y no cualquiera. O sea, todo el mundo quiere, digamos, que invertir allá, pero ellos no tienen la necesidad de invertir por fuera de su país. Eso es una de las cosas que hace esa moneda tan costosa. Les cuento que nomás uno de los, se llama Mohammed bin Salman, es un príncipe que hoy en día es el hombre más poderoso del Medio Oriente. Príncipe de Arabia Saudita. Ok. Entonces, hoy en día, digamos que uno ignora mucho esa parte de los países, pero ellos ya prácticamente, no sé si han visto estos, a ver, esto también es un poco conspiranoico, pero cómo pagaron a la FIFA para que se hiciera el Mundial en Qatar, por ejemplo. Sí, es verdad. ¿Y cómo construyeron estadios tan rápido? Aunque esos estadios, la otra vez está mirando que con plata. Ellos, digamos, dijeron, vamos a hacer esos estadios, y la mitad de los estadios que dijeron que iban a hacer, no los hicieron como otros. Así todos como que rápido, haga ahí. Cualquier estadio, no importa. No se parece a la minita del álbum. No importa, usted hágale. Usted póngalo ahí y ya. Pues lo que pasa es que o sea, yo creo que lo hemos visto con las obras públicas en la gran cantidad de países en los que estamos, por lo menos los que nos escuchan desde Latinoamérica, ya que una obra pública se puede demorar meses, años. Sí, no sé, una vida. Si hay que construir un puente, se demora. Si hay que construir un túnel, se demora. Pero si hay money y es una constructora privada y le pagan lo suficiente, créanme que va a estar muy rápido, lo que sea. Sí, sí, es verdad. Por la plata baila el perro. Y esas son 5 familias que tienen suficiente dinero para hacer que baile el perro. Y que hacen demasiado poder. Y que hacen parte de esferas que, como vemos en el caso de la primera, hacen parte de grupos selectos de poder que están todo el tiempo mirando como qué más pueden hacer, que vemos como entre ellas generan lazos para crear nuevas familias de poder, y como inclusive aunque los descendientes de esas familias no estén hoy en día entre las poderosas, me explico, o sea, no es una persona, no es Bill Gates que está al frente de Microsoft, sino que es, como comencé diciendo, un rostro en una pantalla anónima, una sociedad anónima que está dirigiendo compras, fusiones y más uniones de poder, que hoy en día es mucho más difícil de seguir. Digamos que hoy sabemos que Rockefeller tenía yo no sé cuántas empresas de petróleo y que tenía monopolio, o que la familia Morgan tenía emporios de telecomunicaciones, de energía, de recursos públicos bajo su nombre,
pero hoy en día puede estar pasando lo mismo y no lo sabemos. Es decir, los recursos públicos de Latinoamérica han sido vendidos a empresas privadas y no sabemos a nombre de quién están, no sabemos quién lo dirige. Sí, no sabemos a dónde está llegando finalmente esas ganancias. Exactamente, de cosas que son públicas, ¿sabe? Del pueblo. Entonces, ahí es donde vemos que el poder, no, más allá de ser de una familia, es como de, ¿sabe? Como una entidad formada por varias pequeñas personas que no tienen una cara hacia el público, pero que están dominando mucho más de lo que uno puede imaginarse. Eso es cierto, eso es cierto. Y pues con esta reflexión me despido. Adiós. Continúen ustedes. Vamos a estar despidiendo ya el capítulo porque, bueno, terminamos 5 familias bastante poderosas y también tenemos que ir a reflexionar el por qué carajos nosotros no hacemos parte de ninguna. Quizá, pues viendo los porqués y en qué esferas se mueven, por contactos, sí, la rosca. Sí, tal cual. Sí, y pues no sé, pues yo pienso que no me prestaría para callarme tanto como se tienen que callar. Pero para gastarse la plática en vicios, sí. Obvio, pero es mi plata que gané honradamente sin quitársela a nadie. Eso dicen, eso dicen. Bueno, de plano, muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Y si usted tuviera una super familia para dominar el mundo, ¿cómo la dominaría? ¿Le pondría a la tía Chanchis a hacer empanadas con psicoactivos para dominar a los presidentes de cada planeta? De cada país. No, sí, cada planeta. Sí, hay que ser ambiciosos. ¿Por qué el mundo? Pues cada planeta, porque ya, si usted tiene mucho poder, me imagino que ya sabe que hay en el área 81, porque para eso somos poderosos, para pagar por información. Es verdad. Ahora bien, muchachos, nada que hacer. Vamos a cerrar el capítulo de hoy con, con esas bonitas melodías que nos llevan al subconsciente humano, que son estas conspiraciones que nos dejan con la mente abierta. Ya saben, escríbanos en nuestras redes sociales si quieren seguir. Se vienen ya ahí los invitados. Habíamos estado un poquito alejados del tema de los invitados, pero ya estamos contactando a personas que están interesadas, y la verdad es que siempre agradecemos mucho sus mensajes, nos inspiran y nos botan. Muchas veces estamos pensando en qué vamos a hablar este fin de semana y esas son las ideas que ustedes nos dan, porque bueno, aquí podemos viajar por el tiempo y el espacio, pero tampoco no las sabemos todas. Entonces, muchísimas gracias a todos y desde aquí un gran abrazo. Muy, muy feliz noche, tarde o mañana. Un besazo. Chaito.